A continuación, personajes. Este programa es apto para toda la familia. Sean todos bienvenidos a esta rueda de prensa donde hablaremos de las realidades de los parques educativos. En la mesa y como vocero nos acompaña el secretario de Educación Departamental, el doctor Néstor David Restrepo Bonet, quien hará una exposición y luego atenderá las preguntas de los medios. Muy buenos días para todos y para todas. Con un agradecimiento y un saludo muy especial a mis compañeros de gabinete, compañeros de trabajo de la Secretaría de Educación y a ustedes, periodistas, medios de comunicación que han respondido a esta invitación. Hemos querido citar a esta rueda de prensa informativa porque se han venido creando ciertas controversias de dificultades que se presentan en los parques educativos que parecieran controversias más con un afán politiquero que realmente atención a las comunidades. Controversias con problemas que desde el primer día que nos posesionamos como secretario de Educación y en su momento el doctor Guillermo Palacio, gerente de Viva, se denunciaron en este mismo escenario, donde la realidad de los parques no era tal cual como se había manifestado en su momento y obligaba que la administración entrante en cabeza del doctor Luis Pérez Gutiérrez no solo diera continuidad, sino solucionara esos problemas que recibimos. Esas controversias hoy creadas, cantadas inclusive como victorias por algunos funcionarios de la administración del doctor Fajardo, en una polarización como la de hoy, completamente equivocada, completamente errada y con informaciones, vuelvo y repito, que llevan a pensar que más que el afán de responder a nuestras comunidades desde la educación, se pretende una figuración o volver a posicionar candidatos para continuidades de programas anteriores. Primera aclaración, en ningún momento la administración del doctor Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, ha pretendido acabar los parques educativos. Por el contrario, se perfecciona una política de parques que desde su planteamiento en la ordenanza 36 fue un planteamiento que discriminó y seleccionó los programas única y exclusivamente para los municipios que tuvieran ciudadelas y parques educativas. Recuerden que en un primer momento, en el plan de desarrollo Antioquia la más educada, se programaron 40 parques que a mitad del camino, muchos de ellos sin planeación, fueron programados otros 40. Vuelvo y digo, la política de parques, entendida en su esencia desde la ordenanza 36, se hizo selectiva y discriminó los programas de calidad educativa financiados con productos de regalías, 10.000 millones de pesos, solamente para los municipios que tuvieran parques educativos. Es decir, los otros municipios no tenían derecho a esa inversión. Programas desde ciencia, tecnología e innovación, como Vamos para la U, accesibilidad digital, clubes estudiantiles, clubes de matemáticas, formación de inglés para docentes, fueron programas exclusivos para municipios con parques y ciudadelas educativas. Los otros municipios no tenían derecho a estos programas. Se crea la figura de ambientes especiales de aprendizaje, una figura genial, de aplaudir, eso no lo podemos negar, donde pasamos del concepto de salón, 4 paredes,
a convertir unos lugares de encuentro, de desarrollo académico, de desarrollo educativo, donde los maestros fueran su principal figura y se convirtieran en transmisores de conocimientos para nuestros niños y jóvenes. Prueba de que era una figura de aplaudir es que nosotros desde el 2016, con recursos propios, hemos nombrado practicantes de excelencia para que acompañen los procesos educativos de los parques educativos. Lo que sí nos tocó hacer fue que esos maestros líderes que ellos sacaron, digo ellos, la administración anterior, nombraron de las aulas de clase para nombrar los maestros de los parques, sí nos tocó devolverlos a las instituciones educativas, porque ese fue un hallazgo de los organismos de control donde no se podía nombrar un maestro financiado con recursos del Sistema General de Participación, un profesor de matemáticas o de sociales, sacarlo de su institución educativa, llevarlo a maestro líder. La figura muy buena, pero es que aquí se estaban pagando 2 profesores para una sola plaza. Eso fue un hallazgo que se encontró en esa figura. Por eso la figura de practicantes de excelencia. Prueba de que se continúa con la figura de los parques y la política de los parques es precisamente la Ordenanza 48, cuya intención no era tumbar la política pública de parques, por el contrario, era ampliar las oportunidades que tenían los municipios, donde ya no se habla de política de parques, repito, una política exclusiva, y nosotros hablamos de ecosistemas de innovación, que le permitiera a los municipios agrupar en un ecosistema todos los ambientes de aprendizaje, sociales, culturales, artísticos, y tuvieran la posibilidad de recibir recursos, tuvieran la posibilidad de transformarse, de perfeccionarse. Aquí llamaban a la Secretaría de Educación para prestar un aula de clase de un parque educativo. Aquí nosotros nos encontramos con inconformismos de las comunidades, cuando las megaconstrucciones se estaban haciendo en los municipios, mientras los colegios a 3 o 4 cuadras de ese parque educativo se estaban cayendo. Aquí quiero hacer un paréntesis y aplaudir una decisión del gobernador, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, donde desde un primer momento de su mandato dice: yo aquí no quiero construcciones que alimenten mi ego y se conviertan en homenajes faraónicos a la persona. Por eso el afán de esta administración no es construir grandes megacolegios que tengan la placa con un nombre, sino responderle a las comunidades con sus instituciones de muchos años, donde se han formado generaciones que realmente se estaban cayendo. Prueba de ello, Ciudad Bolívar, donde se hace un parque educativo muy bonito, pero que la misma comunidad, yo personalmente estuve allí y la misma comunidad decía: no queremos el parque. Y no queremos el parque porque 5 cuadras más arriba está el colegio José María Herrán, donde se formaron nuestros nietos, nuestros hijos, nosotros, nuestros papás, y es un colegio que se está cayendo. Y rogamos que nos arreglaran el colegio y la respuesta era que tenían que hacer el parque educativo. Un colegio que albergó la vida del municipio y hoy la administración Luis Pérez Gutiérrez está invirtiendo 1.000 millones de pesos para el mantenimiento de esta institución. Hoy, parques educativos como El Retiro, San Roque, El Carmen de Iboral, Tarso, son parques que funcionan casi que perfectos, dando muestras de que realmente esa política de parques, al perfeccionarse en ecosistemas de innovación, entonces dieron la vida a los municipios. Aquí no se trata de decir que la historia comenzó con nosotros. Vuelvo y digo y utilizo la palabra, nosotros no inventamos esa figura de ecosistemas de innovación, la utilizamos para perfeccionar los errores que tenía la política pública de parques educativos. Con toda seguridad, bien pensada en su intención, pero mal ejecutada en la vida de los municipios. Aquí la discusión no es en el uso de los parques.
Contextualizo con esto para demostrar que es equivocada la afirmación de que el doctor Luis Pérez Gutiérrez o Néstor David Restrepo, secretario de Educación, acabaron los parques o la política de parques. Falso. Pero la discusión ha girado en torno al concepto de la infraestructura de los parques, que es el eje temático de los fallos que acaban de salir de acciones populares en el Parque Educativo de Argelia, en el Parque Educativo de Maceo. Pongo en contexto el concepto de infraestructura. Se recibieron 55 parques, 38 funcionando en su operación de política pública de parques educativos. Pero ojo a la cifra, de esos 55 parques, hoy 24 de esos parques cuentan con procesos sancionatorios por parte de la empresa de vivienda de Antioquia Viva a los contratistas, donde se entregaba el parque mal terminado, con errores estructurales, errores de diseño, donde inclusive el Parque de Santa Fe de Antioquia fue la misma Contraloría Departamental la que nos dice a nosotros los diseños de entrada estaban malos y aún así construyeron el parque. Y por eso es que el Parque Educativo de Santa Fe de Antioquia, antes de que la empresa de venta de Antioquia Viva lo organizara, lo llamaban el Parque de las Aguas. Pagar sí paga. Paga el impuesto de tu vehículo antes del 22 de marzo y aprovecha el 10% de descuento. Págalo en centros comerciales, en www.antioquia.gov.co y en la app. Antioquia piensa en grande. Pagar sí paga. Paga el impuesto de tu vehículo antes del 22 de marzo y aprovecha el 10% de descuento. Págalo en centros comerciales, en www.antioquia.gov.co y en la app. Antioquia piensa en grande. Fueron parques entregados sin estar terminados en su totalidad. Parques que se apresuraron para la entrega porque inclusive el 31 de diciembre del 2015, el último día de gobierno del doctor Sergio Fajardo, estaban entregando el Parque Educativo de La Ceja en las horas de la mañana. Esos procesos sancionatorios fueron por malos diseños, incumplimiento del contratista, calidad y estabilidad de la obra. Yo no quisiera pensar que en un tiempo no muy largo con estos parques educativos tengamos un nuevo Parque Biblioteca España, que saben perfectamente ustedes a qué me refiero. Lo que hoy padece la ciudad de Medellín con este parque educativo, que en su momento se mostró como la gran obra para la educación de la ciudad, y hoy sabemos que hasta nos da pena pasar por allí porque vale más el arreglo que lo que valió su construcción. No quisiera pensar que esto suceda con los contratistas de nuestros parques educativos. Un dato para tener en cuenta: nosotros recibimos en el 2016 un presupuesto de 40.000 millones de pesos para el mantenimiento de los parques educativos. 80 parques, solo 55 supuestamente terminados. Yo les pido que pongamos atención a la cifra: 40.000 millones de pesos para 80 parques y 10 ciudadelas. Y recibimos en el presupuesto 19.000 millones de pesos, la mitad,
para más de 4.400 sedes educativas que tiene el departamento de Antioquia. ¿Qué significa eso? Que el interés de la política de educación estaba centrado única y exclusivamente en los parques educativos. Los colegios que se caigan, las escuelas rurales que se caigan, nos interesa es construir los parques. Para mí, personalmente lo digo, es bastante diciente que hayan 40.000 millones de pesos destinados para el mantenimiento de 80 infraestructuras, 80, y haya la mitad para más de 4.400 instituciones. Ahí es donde quiero hacer énfasis que uno de los motivos del paro de los maestros hoy es que los colegios y las escuelas del país se nos están cayendo y nosotros sigamos pensando que la solución es exclusivizar la política de educación en unos lugares. Con un agravante, y es que se dejan esos 19.000 millones para infraestructura educativa y nosotros no recibimos un plan maestro de infraestructura educativa. ¿Qué significa eso? Que realmente no se sabía cómo estaba la infraestructura educativa del departamento. Ese plan maestro lo realizamos nosotros en cabeza de la Subsecretaría de Planeación y la dirección del doctor Juan Carlos Restrepo, director de Infraestructura Educativa, y todo su equipo, con un resultado arrojado en su momento donde el sostenimiento de la infraestructura educativa de Antioquia superaba los 2 billones de pesos en su momento. Vuelvo y repito, un plan maestro realizado por la administración del doctor Luis Pérez Gutiérrez. Llego específicamente a los fallos de Maceo y de Argelia. Primero el de Argelia, segundo el de Maceo. Para mí es muy preocupante que quienes estaban al frente del programa de parques hagan alarde de esto como una victoria personal, cuando si miramos el fallo y leemos textualmente lo que dice el juez, les está haciendo ese el reclamo a ellos, porque el fallo está obligando que se cumplan las garantías de estabilidad de la obra que se supone no tendrían que estar hoy poniendo dificultad. Palabras textuales del padre Wilson Arango, párroco de Argelia de María, el día que entregaron el parque educativo, y esas palabras están textuales en el colombiano del día posterior a la entrega de la obra. Da alegría por una construcción tan bonita, pero hay otras obras más prioritarias. El colegio está completamente deteriorado. Palabras del párroco de Argelia. Aquí los fallos obligan a una garantía a contratistas, procesos que viene adelantando la empresa de vivienda de Antioquia Viva, haciendo cumplir, inclusive antes del fallo del juez, las obligaciones que nosotros como contratantes le estamos dando a la empresa de vivienda de Antioquia, donde ha salido el fallo en enero de este año, donde obliga al contratista o al constructor del parque educativo de Argelia a la devolución de aproximadamente 250 millones de pesos, el constructor de la obra que fue contratado en la administración anterior, y lo obligan a devolver 250 millones de pesos, recursos que son los necesarios para la terminación de esas dificultades que tiene la infraestructura. De igual manera, en el parque de Maceo se están llevando todas las acciones pertinentes por parte del contratista, la empresa de vivienda de Antioquia Viva, a quien fuera el constructor de la obra, para poder solucionar estas dificultades. Quiero terminar diciendo que tenemos todas las pruebas por parte de la Secretaría de Educación, que tiene o tenía un contrato de mandato con la empresa de vivienda de Antioquia Viva para la construcción de estos parques educativos, 21 parques educativos que ha terminado la administración del doctor Luis Pérez Gutiérrez, 21. Entonces no veo dónde es que se quiera decir que se quiso terminar con una política pública de parques.
pero se ven adelantando las acciones pertinentes, las pólizas de obra están vigentes y con ello es que se viene adelantando precisamente todos los procesos sancionatorios a aquellos contratistas que incumplieron, que hicieron mal la obra, que inclusive, como sucedió en algunos parques, abandonaron las obras en su momento. Se han hecho desde el primer día de gobierno las acciones pertinentes para entregarle a las comunidades unas infraestructuras viables, unos ecosistemas de innovación que articulados con casas de la cultura, que articulados con las instituciones educativas de los municipios puedan realmente convertirse en herramientas fundamentales para transformar con la educación la historia de nuestros municipios. Era muy triste como nos sucedió en los primeros días cuando visitábamos los municipios, era muy triste que las comunidades entendieran el parque educativo como el lugar estrato 80 de los municipios y los colegios como el estrato -1, donde inclusive algunos rectores o profesores preferían no ir porque se sentían discriminados en este lugar. Hoy, con la política de ecosistemas de innovación, el parque educativo es entendido como un artículo más dentro del proceso de aprendizaje, la formación de los maestros, la continuidad de los programas de educación digital que no se exclusivicen a los municipios que tienen parques. Los maestros se sienten dueños de su parque educativo, pero también de su colegio, pero también de su casa de la cultura. Los grupos de la tercera edad hoy pueden hacer parte del parque educativo cuando antes se sentían rechazados. Los estudiantes se han apropiado de estos lugares y por eso nosotros, sin ningún tipo de apasionamiento político, preferimos hablar de ecosistemas de innovación para la transformación de nuestros territorios.